Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy estamos con Patricia Meyer, quien es neumonóloga infantil, para hablar un poco de algunas cosas que tienen que ver con el COVID. Dicen que el COVID, por ejemplo, desplazó algún otro tipo de enfermedades respiratorias, como la bronquiolitis. Patricia, ¿me estás escuchando? Te saludamos desde todo Sí, Jujuy. perfecto. Bueno, Sí, hola, ¿cómo les va? se comenta de que el COVID ha desplazado algunas enfermedades, por ejemplo, la bronquiolitis. ¿Cómo se da esta situación? ¿Qué pasó en este periodo con la bronquiolitis, por ejemplo? Mira, te cuento, en Jujuy hemos tenido todo lo que es diciembre, enero y febrero, un pico muy importante de infecciones virales que están relacionadas a adenovirus, a virus sincicial y parainfluenza. El último rescate, por lo menos lo que es en el Hospital de Niños de Parainfluenza y adenovirus, fue en marzo. A partir de esa fecha, hasta la fecha, es impresionante ver la curva de descenso de rescates virales que no sean COVID. Eso está relacionado por varios factores. Se habla que cuando hay un virus que predomina sobre el resto de los virus, es como que esto genera perdón, una inhibición de la aparición de estos gérmenes más habituales, como rinovirus, adenovirus, virus sincicial respiratorio. Pero también está relacionado con el aislamiento. Al tener a los chicos aislados, al no haber circulación, y especialmente circulación en jardines de infantes, jardines maternales, y escuela, no hay transmisión y no hay posibilidades de contagio. Recuerden que el contagio de estos virus está dado por los niños y es lo que estamos viendo ahora. Apareció un pequeño brote que clínicamente impresionaba rinovirus con la primera apertura que hubo alrededor de mayo, que hubo una pequeña apertura, ahí apareció un pequeño brote que parecería ser un rinovirus. No estamos haciendo rescate de rinovirus en Jujuy, pero hoy por hoy, a la fecha, no hay rescate ni internaciones en el Hospital de Niños por bronquiolitis. Lo que se ve son crisis asmáticas y todos cuadros relacionados a COVID. Me acuerdo en años anteriores que se producía este problema y había que pedir respiradores prestados porque no alcanzaban los respiradores que teníamos en el Hospital de Niños, digamos. Y hoy, bueno, la situación esta no se da. Mira, gracias a Dios, el Hospital de Niños está muy tranquilo relacionado a esto. Recuerden que la pandemia es otra historia en lo que es pediatría, especialmente en niños menores de 10 años. Otra historia es en los mayores de 10 años, pero en niños chiquititos, gracias a Dios, esta pandemia, en el Hospital de Niños, a pesar de que hay un trabajo infernal en la guardia, y la verdad que los médicos que están en la primera línea del Hospital de Niños, yo la verdad les quiero agradecer y los aplaudo porque son maravillosos mis colegas y están trabajando todo el tiempo. Pero lo que es relacionado a bronquiolitis, no estamos viendo bronquiolitis en el Hospital de Niños este año. Hay otras patologías, digamos, que leía informes que se podían recrudecer en todo el mundo, como por ejemplo la tuberculosis, el HIV, por las interrupciones de los tratamientos, digamos. Jujuy tiene tuberculosis, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hemos superado mucho esto, pero ha sido algo que nos preocupó mucho tiempo. Mirá, yo la verdad que el hecho de la palabra superar la pongo en duda, estamos pasos atrás. Y eso está relacionado en cuanto a tuberculosis y está relacionado con varios factores. Uno de los factores es el hecho de la pobreza. Cuando hay pobreza, la tuberculosis va de la mano. El bacilo de la tuberculosis aprovecha la malnutrición, la desnutrición y la pobreza y aparece en estas etapas de pandemia como secuela y consecuencia de todo esto que está pasando. Pero otro factor importante es que relacionado a la pandemia hay patologías que hemos dejado de lado. Hemos dejado de lado primordialmente en pensar en la existencia de la tuberculosis. Y estamos viendo cada día más en el Hospital de Niños formas de tuberculosis que antes no veíamos. Tuberculosis cavitaria, tuberculosis ósea, meningitis tuberculosa, que hace mucho tiempo que no veíamos en pediatría, la estamos empezando a ver, y esto es una secuela de todo lo que está pasando. Y la verdad que los neumonólogos y los fisiólogos infantiles estamos muy asustados de lo que se nos va a venir cuando esta pandemia pase. Claro, hay muchas como patologías que están dormidas, ¿no es cierto? Y que después pueden volver con todo. Exactamente. Y la otra cosa que estamos muy preocupados es las secuelas que esta pandemia va a dejar. En pediatría se está refiriendo en muchas páginas a nivel internacional y en colegas que viven en el exterior las lesiones pulmonares en niños asintomáticos. O sea,
hiperreactividad bronquial, fibrosis pulmonar, secuelas pulmonares que en los niños no tienen síntomas, pero que se está viendo que ya ha dejado secuelas a nivel respiratorio. Correcto, se habla mucho de las secuelas, inclusive en algunos casos hablaban de secuelas cardíacas o hasta cerebrales, digamos. Nos dijeron que durante el tratamiento se producían algunas arritmias, algunas situaciones. Ahora, vos me planteás el tema de las pulmonares como la más grave, que deja secuela en gran parte de los casos. Sí, lo que se está describiendo a nivel mundial es fibrosis pulmonar, porque el virus lesiona el tejido de sostén pulmonar, que es el intersticio. Y es más, en Italia y en España ya están habiendo descripciones de pedidos de trasplantes pulmonares en pacientes post-COVID. Esto en adultos, ¿no? Claro, y en el caso, vos me decías que en los asintomáticos también se puede dar. Exactamente, porque hay estudios que muestran, estudios de tomografía, de la presencia de lesiones pulmonares en pacientes con poca sintomatología o asintomáticos. O sea que estamos viendo cosas que no nos esperábamos. Recuerden que esto está en pañales, Correcto. Vamos a empezar a aprender y a caminar con esta enfermedad en los años que vienen. Todo lo que estamos viendo es muy nuevo, pero están mostrando imágenes de tomografía en adolescentes que no tienen síntomas ya con lesiones pulmonares. Correcto. El que entra a terapia entra porque el pulmón se ha endurecido de una manera que no le permite respirar y necesita asistencia, ¿no es cierto? Y en estos casos te cuento cómo es en pediatría. Pediatría es, a ver, en esta pandemia es la parte olvidada de la pandemia. Yo creo que esa es la mejor definición que te puedo dar. Uno asumió que en Europa los chicos tenían pocos síntomas, pero ¿qué es lo que nosotros nos hemos equivocado y no hemos considerado? Europa no tiene tanta población pediátrica como tenemos nosotros y no aprendimos a abrir los ojos ante la lesión del paciente pediátrico y en especial el paciente adolescente. Nosotros tenemos mucha juventud, mucha adolescencia y tenemos pobreza. De la mano de la pobreza va la malnutrición y va el abandono. Y estamos viendo adolescentes, hay descripciones en todo el país, con lesiones pulmonares, patología inflamatoria multisistémica, que es lo que uno a veces pueden haber escuchado como pseudo Kawasaki, y que son muy graves, son realmente muy graves, y no solamente por la afección pulmonar, estamos viendo fallas multisistémicas, es decir, afección renal, afección hepática, encefalitis, y es lo que está preocupando a la Sociedad Argentina de Pediatría, de ver que nuestros adolescentes están teniendo manifestaciones por COVID atípicas porque en realidad en pediatría siempre se asumió que no los afectaba y estamos viendo adolescentes y jóvenes adultos muy afectados y no necesariamente con afección pulmonar, con afección sistémica. ¿Y esas patologías pueden reversarse, o sea, se pueden volver para atrás o dejan secuela para siempre? No, acuérdense, no es la misma enfermedad en un paciente adolescente y en un paciente joven que en un adulto. Hay chicos, lastimosamente, lo que se lastima del hígado y primordialmente del riñón deja secuelas. No estamos viendo, no te puedo decir qué secuelas vamos a ver, porque esto se va a ir viendo con el tiempo. Recién ahora en pediatría se está implementando el plasma. Recuerden que el plasma era para mayores de 18 años. Son muy poquititos los pacientes pediátricos que están recibiendo plasma. Recién ahora esto se está viendo en pediatría y yo creo que la segunda pandemia la vamos a ver en pacientes adolescentes y pediátricos. Eso es una opinión mía, ¿no? Perfecto. Patricia, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias por confiar y por llamarme. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta otra oportunidad que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy, pero con mucha preocupación usted escuchó los conceptos de recién. Hasta la próxima.